tienen sus propios nombres, ¿no? Tenemos primero al hueso coxalo-ilíaco. Luego tenemos este hueso que forma el muslo, que se llama fémur, y luego tenemos el hueso de la pierna, que es la tibia y el peroné. Entonces vamos a empezar primero con el hueso de la pelvis, ¿ya? No hay espacio. Pues el hueso coxalo-ilíaco viene a ser este hueso que está acá, son dos, uno derecho y uno izquierdo, que están articulados entre sí. Acuérdense que el hueso coxal tiene tres porciones: ilíaco, isquion y pubis. En la etapa fetal, estos tres huesos están separados, no están unidos. Se articulan acá en la parte central por un triángulo, un cartílago que se llama el triángulo trirradiado, ¿ya? Trirradiado. Que cuando no se desarrolla adecuadamente se forma lo que se conoce como la displasia de cadera, ¿no? Entonces ustedes van a ver pacientes con displasia de cadera, es porque el acetábulo no se ha formado correctamente. Esos tres huesos no se han unido correctamente y se forma la displasia de cadera, ¿ya? Pero cuando se forma correctamente tiene la forma de una semiluna, no es una luna completa, porque en la parte inferior no está unida y está más bien unida a través de un ligamento que se llama el ligamento transverso, ¿ya? Muy bien, entonces el acetábulo. Empecemos con la zona ilíaca. La zona ilíaca tiene lo que es su cresta ilíaca, que tiene un labio externo, un labio intermedio y un labio interno, ¿ya? Y tiene esto de acá que se llama las fosas glúteas, o la fosa ilíaca externa, donde tenemos tres líneas: la línea glútea inferior, la línea glútea anterior y la línea glútea posterior. En este orden está el glúteo menor, el glúteo medio y el glúteo mayor, ¿ya? Línea glútea inferior, glúteo menor. Línea glútea anterior, glúteo medio. Línea glútea posterior, glúteo mayor. Orígenes, ¿ya? Muy bien. Tenemos la escotadura asiática mayor, ¿ya? La escotadura asiática mayor y la fosa o la cótilo o acetábulo. Y en la parte anterior tenemos lo que es esto, ¿no? La primera viene a ser lo que es la espina ilíaca antero-inferior. En esta espina ilíaca antero-inferior nace el músculo recto anterior o recto femoral. La espina ilíaca antero-superior. En la espina ilíaca antero-superior nace el sartorio, ¿ya? Nace el músculo sartorio y también nace el músculo tensor de la fascia lata. Eso tienen que saber. Porque les voy a poner alfiler acá y lo que les voy a preguntar es quién se origina ahí. Y la respuesta es músculo tensor de la fascia lata y músculo sartorio. Si les pongo acá, espina ilíaca antero-inferior, recto femoral, ¿no? Sobre el recto femoral, ¿no? Músculo tensor de la fascia lata y el sartorio. Muy bien. Espina ilíaca antero-inferior, recto femoral. Espina ilíaca antero-superior, sartorio y tensor de la fascia lata, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos acá lo que es la fosa ilíaca interna. ¿Quién nace en la fosa ilíaca interna? El músculo ilíaco, ¿ya? Acuérdense que el músculo ilíaco no se llama así, se llama músculo psoas ilíaco. ¿Por qué? Porque se une de dos zonas o de dos músculos, una porción ilial y la porción del psoas. La porción del ilio nace en la fosa ilíaca interna y la porción del psoas nace en la columna vertebral, nace en la columna lumbar, que finalmente se unen y forman lo que es el músculo psoas ilíaco. ¿Dónde se inserta el psoas ilíaco? En el trocánter menor, ¿ya? Muy bien. En el isquion tenemos lo que es la rama descendente y la rama ascendente. Y tenemos esa tuberosidad que se llama la tuberosidad del isquio. En esta tuberosidad del isquio nacen los músculos isquiotibiales, como el semitendinoso y el semimembranoso. Y lo que es la cabeza larga del bíceps crural. También hay un bíceps crural. Así como hay un bíceps braquial, hay un bíceps crural, ¿ya? Pues acá nace el semitendinoso, el semimembranoso y la porción larga del bíceps crural en la tuberosidad del isquio, ¿ya? El pubis, que es este hueso de acá, que se articula obviamente con el otro pubis a través de la sínfisis del pubis. Deben saber que acá tiene como una especie de zona aguda o filuda que se llama el pectum del pubis o línea pectínea. En esta línea pectínea nace lo que es el músculo pectíneo, el músculo de la cadera, ¿ya? Y en la rama descendente del pubis o la rama isquiática del pubis, porque también tiene su rama descendente y rama ascendente, en esta rama del pubis nacen también los músculos aductores. El aductor mayor, el aductor largo, el aductor corto y el grácil.
grácil o recto interno. ¿Ya? Acuérdense, en el pubis. ¿Ya? En el pubis nace los aductores, corto, largo y mayor. Y aparte de ello nace el grácil. Muy bien, entonces son las principales características que ustedes deben saber del hueso coxalo ilíaco. Luego tenemos el hueso del muslo, que es el fémur. Al igual que les decía en clase, estudiamos de la epífisis superior, diáfisis y epífisis inferior. Acá sí vamos a usar la vista anterior y la vista posterior. ¿Cómo yo me doy cuenta si estoy anterior o posterior? Por la línea áspera. Si yo palpo mi línea áspera, eso es posterior. Muy bien, entonces mi vista anterior. Epífisis superior. Primero tenemos una cabeza femoral, que son los 2/3 de una esfera, ¿no? Presenta acá un agujero, una depresión, que es la fosita para el ligamento redondo, porque acuérdese que el fémur se articula con el hueso coxal así, ¿no? Y entre el hueso coxal y esto existe un ligamento intraarticular, que es el ligamento redondo, ¿ya? Que evita la luxación, para eso está. No es tan potente, pero al menos ayuda en algo. Entonces, 2/3 de una esfera, cabeza femoral. Tiene un cuello más largo que el húmero, si se dan cuenta. Es un cuello más largo que tiene 3 zonas: subcapital, transcervical y basicervical. Lugar muy frecuente de fracturas de cadera. ¿Ya? Acuérdense, cuando la fractura de cadera se refiere a la fractura del cuello del fémur o la fractura intertrocantérica. Esas son las fracturas de cadera que ustedes van a escuchar cada rato. Se fracturó la cadera y se refiere a esto, ¿no? Y algunos le dicen, no, pero se ha fracturado el epífisis superior del fémur, que es lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos estas dos tuberosidades grandes, una más grande que la otra, que son los trocánteres. Tengo el trocánter mayor y el trocánter menor. ¿Ya? Si yo lo miro desde adelante, la línea que une al trocánter mayor con el trocánter menor se llama línea intertrocantérica. Pero si yo lo miro desde atrás, lo que une al trocánter mayor con el trocánter menor, ¿cómo se llama? Cresta intertrocantérica. ¿Ya? ¿Por qué les pongo la fila acá? Y no me van a decir línea intertrocantérica. Se llama cresta. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Por la línea áspera. Mira, tengo la línea áspera, estoy en la parte posterior. Por lo tanto, esta es la cresta. Pero si los digo al otro lado, no, esta es la línea. ¿Ya? Muy bien. Es importante porque la línea intertrocantérica permite inserción de la cápsula de la articulación y ligamentos de la cadera. En cambio, la cresta intertrocantérica permite la inserción del músculo cuadrado femoral, que es un músculo rotador externo. ¿Ya? Y tenemos al trocánter menor. Les dije hace rato, ¿quién se inserta en el trocánter menor? El músculo psoas ilíaco. ¿Ya? Psoas ilíaco. Muy bien. Eso es lo que deben saber ustedes de epífisis superior de fémur. Y de diáfisis, ¿qué quiero que sepan? La línea áspera. ¿Quién se inserta en la línea áspera? Miren, la línea áspera, si ustedes se dan cuenta, se forma por dos labios. Un labio externo y un labio interno. Así le llaman, ¿no? Labio externo de la línea áspera, labio interno de la línea áspera. Finalmente se juntan y forman la línea áspera. Luego se abre la línea áspera, vuelve a abrirse, miren. Una línea hacia acá, ¿ya? Que es la línea pectínea, donde se inserta el músculo pectíneo, y una línea hacia afuera, que es la tuberosidad glútea, donde se inserta el glúteo mayor. Ahí lo que me olvidé decirles, ¿quién se inserta acá en el trocánter mayor? Los dos glúteos, el glúteo menor y el glúteo medio, porque el glúteo mayor ya les dije que es en la tuberosidad glútea, ¿no? Donde se abre la línea áspera se llama tuberosidad glútea y ahí se inserta el glúteo mayor. En cambio, la otra línea es la línea pectínea, ahí se inserta el músculo pectíneo. En cambio, en el trocánter mayor se inserta el glúteo medio y el glúteo menor. Y todos los rotadores externos de la cadera, que son 6, ya lo vamos a ver después. ¿Ya? Excepto uno, que es el cuadrado femoral que les dije que se insertaba en la cresta intertrocantérica. Muy bien, línea áspera. Seguimos. En la línea áspera, ¿quién se inserta? Los aductores. ¿Ya? El aductor corto en el tercio superior. El aductor largo en los 2/3 inferiores. Y el aductor mayor en toda la línea áspera. Por eso se llama mayor. Corto, tercio superior. Largo, 2/3 inferiores. Y mayor en toda la línea áspera. ¿Ya?
Aparte, la línea áspera también tiene que ver con el origen de los bastos, ¿no? Del lado medial nacerá el basto medial y del lado lateral el basto lateral. Porque acuérdense que el cuádriceps tiene 4 músculos: basto medial, basto lateral, basto intermedio y el recto femoral, que les dije que nacía en la espina ilíaca anterior inferior. ¿Ya? Epífisis inferior. Llama algo la atención, ¿no? Estas dos estructuras, estas dos masas, se llaman cóndilos. ¿Ya? Cóndilo femoral medial, cóndilo femoral lateral. Al igual que en el húmero, perdón, al revés, ¿no? Cóndilo femoral medial y lateral. Al igual que el húmero, la cabeza siempre mira hacia medial. Entonces, cóndilo femoral medial, cóndilo femoral lateral. Si lo miro desde adelante, esto viene a ser la tróclea. ¿Quién se articula con la tróclea? La rótula. ¿Ya? Ustedes han sentido su rótula cuando gira acá. A algunos les suena, ¿no? ¿Ya? Es cuando la rótula choca contra la tróclea femoral, rosa. ¿Ya? Y si lo miro en la parte posterior, está la fosa poplitea. ¿A quién encuentro yo en la fosa poplitea? A la vena poplitea, a la arteria poplitea y al nervio ciático dividiéndose. ¿Ya? Estos son los cóndilos. Así como hay cóndilos, también en la zona central que se llaman los epicóndilos. Epicóndilo lateral y epicóndilo medial. Encima del cóndilo o del epicóndilo lateral existe el medial, encima del epicóndilo medial existe más o menos por acá una tuberosidad que se llama la tuberosidad del aductor. ¿Ya? Donde se inserta la porción superficial del aductor mayor. Acuérdense que les decía que el aductor mayor se inserta en toda la línea áspera, pero esa es la inserción profunda, porque la inserción superficial lo hace en el tubérculo del aductor. ¿Ya? Y ahí forma un anillo que se llama el anillo de Hunter, por donde la arteria femoral y la vena femoral pasan ese anillo y se convierten en vena y arteria poplitea, cambian de nombre. En la tibia, miren, en la tibia El tiempo límite. también tenemos cóndilos, un cóndilo lateral y un cóndilo medial. Si lo miramos desde arriba es aplanado, por eso le llaman mesetas. Meseta tibial lateral, meseta tibial interna o medial. Entre ellas unas crestas, que son las crestas intercondilias, son cóndilos. ¿Ya? En la cara anterior destaca esto de acá, que ustedes cuando se palpan su rodilla sienten ahí una bola, ¿no? Ese viene a ser el tubérculo anterior de la tibia, o el famoso TAT. Luego tenemos algo filudo, que es la cresta de la tibia. La tibia es un hueso triangular con una cara anterolateral, una medial y una posterior. ¿Ya? En la parte final, la tibia forma lo que es el maleolo interno, y en la parte posterior tienen que ustedes recordar esta línea que van a ver acá. Esta línea, que viene a ser la línea del sóleo. Ahí nace el músculo sóleo. ¿Ya? El músculo sóleo. Muy bien. El peroné es un hueso largo que tiene una cabeza. ¿Quién se inserta en la cabeza del peroné? El bíceps crural y el ligamento colateral externo. En su diáfisis nacen los famosos músculos peroneos y en la parte distal forma el maleolo externo. ¿Ya? El pectoral menor, ¿dónde se insertaba? Les decía, en el apófisis coracoides, ¿no? ¿Ya? Fíjense el trapecio. Vamos a sacar. Entonces tenemos primero que estudiar este músculo que se llama deltoides. Miren, el deltoides les decía que tenía 3 cabezas, ¿cierto? Una cabeza anterior. ¿Dónde nacía? En la clavícula. ¿Ya? En la clavícula. Tiene una cabeza medial. ¿Dónde nacía? En el acrómio. Húmeros en el epicóndilo medial. Y tercera característica es que más del 90% de estos músculos están inervados por el nervio mediano. Y el cubital por ahí queda alguna rama, ¿cierto? Muy bien. Luego ya decíamos que los músculos de la región anterior se dividen por planos, ¿cierto? Primer plano, ¿quién estaba? El plano redondo, que es el que está ahí, donde nace, el epicóndilo medial, donde se inserta, radio. Su función, pronador. ¿Quién inerva? Mediano. Luego, ¿quién seguía? El flexor radial del carpo, antiguamente llamado palmar mayor. ¿Ya? Palmar mayor. ¿Dónde nace? Epicóndilo medial. ¿Y dónde termina? Segundo, meta. Flexiona el carpo, flexiona la muñeca. ¿Ya? ¿Quién inerva? Nervio medial.
Luego tenemos este que tiene más tendón que músculo, que es el palmar largo. ¿Dónde nace? También en el epicóndilo medial. ¿Y dónde termina? En el ligamento anular, o ligamento del carpo, o ligamento palmar. Este no termina en hueso, termina en ligamento. ¿Ya? Lo usamos mucho en injerto porque tiene mucho tendón. ¿No? Si uno se corta los tendones por acá, hasta 2 pedazos podemos sacar. Muy, muy largo. ¿Ya? Y por último tenemos lo que es el flexor cubital del carpo, o también llamado cubital anterior. Este es el único músculo que lo inerva en el antebrazo del nervio cubital. ¿Dónde nace? Llegó al epicóndilo medial. ¿Y dónde termina? En el hueso pisiforme. Pero de ahí se dirige hasta el quinto metacarpiano. ¿Ya? Pasa por el hueso pisiforme y termina en el quinto metacarpiano. Ese es el cubital anterior o flexor cubital del carpo. Este es el músculo satélite de la arteria cubital y el nervio cubital. ¿Ya? En cambio, el flexor radial del carpo es el músculo satélite de la arteria radial. Muy bien. En el segundo plano encuentro un solo músculo, que es este de acá. Es un músculo ancho. Es el músculo flexor común, ¿no? Flexor superficial común de los dedos. Está origen en el epicóndilo medial, y como es un músculo ancho porque necesita ir a varios dedos, tiene que ser potente. Nace también de la cara anterior de los huesos del carpo, ¿cierto? Del hueso del antebrazo, perdón. Pero finalmente termina formando 4 tendones. Y les decía en la clase, ¿no? ¿A dónde van? ¿A qué falange? Media. ¿Ya? El superficial va a la falange media, ahí están viendo. Qué profundo está. ¿Ya? ¿Está inervado por quién? Por el nervio mediano. Un solo músculo en el segundo plano. Tercer plano tenemos 2 músculos. El flexor común profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Primero con el flexor profundo de los dedos, ¿no? Forma 4 tendones. ¿A qué falange van? A la distal. A esto lo inerva el nervio mediano y algunas ramas del cubital. ¿Ya? Y luego tenemos al flexor largo del pulgar, ¿no? Que parte al igual de la membrana interósea del cúbito y se dirige hasta la falange distal. ¿Quién lo inerva? El nervio mediano, no es el que permite doblar el dedo. ¿Ya? Flexor largo del pulgar. El flexor largo del pulgar, ya, es un músculo que va desde la cara anterior del antebrazo a nivel del cúbito y membrana interósea hasta la falange distal. ¿Ya? Inervado por el nervio mediano y flexiona el pulgar. Y por último tenemos el último plano, que es este músculo cuadradito que está acá, que es el pronador cuadrado porque tiene esa forma cuadrada. Su nombre lo dice, permite la pronosupinación. ¿Ya? Está inervado por la rama interósea del nervio mediano. Luego tenemos los músculos de la región externa. Serían estos, ¿no? En la región externa tenemos 3 músculos. Primero este de acá. Si uno se hace así, lo puede ver acá, ¿no? Se pone fuerte. Ese viene a ser el músculo braquiorradial, antiguamente llamado supinador largo. Antes de entrar en eso, les decía que los músculos de la región externa y los músculos de la región posterior tienen características comunes, que nacen en el lado lateral del húmero, se nacen acá, ¿cierto? En el epicóndilo lateral, y unos por encima de ellos. Segundo, que todos son extensores, ¿ya? Y tercero, que estaban inervados por el nervio radial. Muy bien, entonces acá tenemos al supinador largo, un músculo que nace, si acá está el epicóndilo lateral, nace por encima, por eso se le llama la cresta supracondilla. ¿Ya? Nace la cresta supracondilla y termina en la apófisis tiroides del radio. Es un músculo extensor, pero también a veces realiza flexión por la forma que tiene. Básicamente extensor. Muy bien, ese es el extensor o el braquiorradial o supinador largo, permite la supinación, ¿no? Inervado por el nervio radial. Luego tenemos a los 2 radiales, el radial largo y el radial corto. ¿Por qué se llaman así? Porque el largo, si acá está mi epicóndilo lateral, este nace por arriba, en la cresta supracondila. En cambio el corto nace exactamente en el epicóndilo lateral, un poco más abajo. De ahí viene el nombre de largo y corto.
¿ya? Y la inserción también cambia, ¿no? El largo termina en el segundo metacarpiano y el corto termina en el tercer metacarpiano, o sea, 1 con 2 y 2 con 3. ¿Ya? ¿Quién nos inerva? El nervio radial. Entonces tenemos el supinador largo y acá, perdón, el extensor largo y acá el extensor corto. Al extensor largo se le llama primer radial y al extensor largo se le llama segundo radial. Ambos inervados por el nervio radial. Ya. Pregunta 1. Exacto. Y acá pregunta 2. Preguntas van a ser cómo se llama ese músculo y segundo, dónde se origina, dónde se inserta y quién inerva. ¿Sí? Entonces va a ser de puro músculo. No todo, pues también huesos, ¿no? Combinar. ¿Ya? Así que practiquen acá, ya que tienen la máquina, vayan reconociendo los músculos, ¿ya? Lo pueden borrar, lo pueden aparecer así, pero sin dañar.